Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, corra conmigo a Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Corra y todos quieran oír una palabra de parte de Dios, preste atención a partir de ahora. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10 y el verso número 13. Solo aquel que tenga se pone de pie. Eso, comparta la Sagrada Escritura con el hermano, amigo, vecino, familiar, invitado que tenga a su lado. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El tema de esta hora es cómo vencer la tentación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos en esta hora. Queremos oír tu voz, una palabra que bendiga profundamente nuestros corazones. Por lo tanto, pedimos en esta hora que tú en este tiempo te glorifiques. Habla, exhorta, consuela, edifica. Pero nadie de este lugar salga como ha entrado, sino bendecido, avivado y prosperado por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús sabremos que de este lugar saldremos bendecidos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al que vive en esta hora. ¿Habrá alguien que pueda alabar mucho más fuerte a Dios? Todo lo que respire, alabe al Señor. Quisiera hablar el tema, vuelvo y repito, cómo vencer la tentación, ¿verdad? La tentación es el medio que utiliza Satanás para destruirte. La tentación, reitero, es el medio que utiliza Satanás para hacernos caer, puesto que todos nosotros venimos de un mundo de pecado, de maldad, teniendo conocimiento y practicando cosas que a Dios le desagrada. Vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo donde Satanás dominaba estrictamente nuestras vidas y éramos esclavos de Satanás, ya que la Biblia dice que el que peca es del diablo y es esclavo de Satanás. Pero cuando uno viene a Cristo, Satanás va a utilizar el elemento más letal, poderoso, destructivo, llamado tentación. Y es necesario que todos nosotros pasemos por esa etapa de nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo dice que todos nosotros vamos a ser tentados. Inevitablemente, tenemos que enfrentarnos en un momento determinado en todo tipo de tentación. Pero Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, Pablo está diciendo que Dios va a permitir que tú seas tentado, pero no al nivel de destrucción. Es más, toda la tentación que viene sobre tu vida ya viene hecha a la medida que tú sabes que lo puedes resistir. Es decir, que tienes la capacidad en Dios, la fortaleza de lo alto, para poder decir no y no dejarte arrastrar por todo tipo de tentación. Dice Pablo: ninguno de aquellos que ejercitaron la fe, que caminaron en este evangelio, que le sirvieron a Dios, dice, ninguno de ellos les sobrevino una tentación que no sea humana. Es decir, humanamente toda tentación se la puede resistir. Todo tipo de tentación que tú enfrentas, tú la puedes vencer. Claro, te vamos a enseñar cómo poderla vencer. Pero quiero partir sobre un principio. Inevitablemente todos ustedes en un momento determinado vas a ser tentado. Pero la Biblia dice que ningún tipo de tentación va a ser sobrehumana, es decir, más fuerte, la cual tú no la puedas soportar. Pero dice Pablo: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que no puedas resistir. O sea, quiere decir que Dios va a poner limitaciones, medidas a todo tipo de tentación que no sobrepase tu capacidad de resistencia. Ninguno de nosotros vamos a ser tentados más allá de lo que tú y yo no podamos soportar.
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cada vez que tú estás frente a una tentación, tienes una opción: o caer o salir corriendo, porque juntamente con la tentación está también la salida. Nadie pueda decir: pastor, fue imposible pasar esa tentación. No, porque no nos ha dado Dios, ¿verdad?, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Quiere decir que todo tipo de tentación es resistible. Es más, si Dios te pone un escenario de tentación, también dice que juntamente con la tentación te pone una puerta abierta para que tú salgas corriendo. Entonces está en ti, en quedarte y consumar, o en otras palabras, salir corriendo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando cedemos a la tentación, Dios no escuchará nuestras oraciones, y esto lo sabe Satanás muy bien. Y esta entonces será una de las razones por la cual Satanás trabajará muy duro sobre la vida de cada cristiano para que puedan pecar. Es decir, ¿qué es lo que marca un distanciamiento entre Dios y el hombre? Es el pecado. Y el objetivo de Satanás no es matarte, es hacer que tú peques, para que ya no puedas tener los beneficios del cielo y tengas un distanciamiento espiritual con Dios. Y quiere decir que todas las promesas, todos los pactos, todas las bendiciones se vayan cada vez más distanciando y Satanás pueda ir celebrando. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 31, y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él lo oye. Es decir, Dios está atento a la oración de los justos, pero Satanás, para que Dios no te escuche, va a provocarte a que tú seas tentado y puedas pecar, y a la vez desertar de las muy grandes bendiciones que Dios tiene para con tu vida. Por lo tanto, una de las razones por la cual Satanás va a traer todo tipo de tentación es para sacarte de la voluntad de Dios. Pero a raíz de esta enseñanza o este tema, usted va a salir de este lugar con una visión muy clara, un panorama más nítido, para que nadie pueda arrastrarte y perturbar las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. ¿Por qué? Porque tal vez Dios en este 2022 quiere bendecirte, quiere traer las promesas y darle cumplimiento, quiere prosperarte, quiere engrandecerte. Pero así como Dios está interesado en bendecir, Satanás también está interesado en que esa bendición se traslade al 2025, al 2030 o al 2040. Por lo tanto, Él lo que va a utilizar son el recurso que tiene letal, que es la tentación. Tal vez en este 22 Dios quiso descender con la bendición, pero caíste en la tentación y Dios tiene que devolverse y tener otro tiempo de espera para que tú te restaures y comenzar de nuevo. Pero el diablo va a hacer todo lo posible para que tú caigas en la tentación y lo de Dios se vaya separando. Pero aquí en este lugar usted lo tiene tan claro que el diablo tiene que ser avergonzado y Cristo tiene que ser glorificado. No habrá nada que pueda perturbar, retrasar lo de Dios sobre nuestras vidas. Hay algo que se tiene que dar cumplimiento y para aquello tenemos que vencer todo tipo de tentación. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Se lo voy a explicar de una mejor manera. Cristo va a comenzar su ministerio. Cristo tiene una serie de profecías en la historia de los profetas que cuando Él aparezca hay gloria que va a venir sobre la tierra. Ahora Cristo cumplió sus 30 años de espera y está a inicio a desarrollar su ministerio. Pero antes de iniciar su ministerio y las promesas de Dios sobre su vida, generalmente el diablo apareció para tentarlo. Y una vez que Satanás lograra obtener su objetivo, el ministerio de Cristo se tendría que retrasar. Pero Cristo entendió que el maligno venía a tentarlo para retrasar el propósito de Dios. Pero Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y es en el desierto que Cristo venció la tentación por el Espíritu, pero también estaba orando y ayunando. Quiere decir que el diablo vino a robarle el llamado de Dios a Cristo, pero no lo pudo hacer porque Cristo en el Espíritu estaba orando y ayunando, entendiendo que después de ese ayuno una gloria iba a descender sobre Cristo. Por lo tanto, el Cristo de la gloria dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. En otras palabras, yo soy el marco de referencia. Todo lo que yo viví, ustedes también lo vivirán. El diablo caeremos en tentación
tentación para robarle el llamado de Dios, pero no podrá el maligno robar el llamado y el propósito de Dios en este lugar y sobre todo en tu vida, porque hay algo extraordinario que Dios quiere traer sobre tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios, pero para eso tenemos que vencer nuestras tentaciones. Qué hermoso es el Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Todo cristiano debe de aprender a vencer las tentaciones, porque vamos a ser tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación. Y lo que queremos transmitir el día de hoy es poder iluminar los ojos de vuestro entendimiento para que usted pueda vencer todo tipo de tentación. Jesús, cuando venció la tentación en el desierto, Él predica lo que vive y Él enseña a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Jesús dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo está dando aquí un principio, pero también a la vez una alerta, un principio de éxito para vencer la tentación. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar a Dios con todo su corazón, se vuelve vulnerable. Cualquier tipo de tentación lo tira al piso. ¡Qué silencio! Por eso usted déjese de estar llorando y diga: ay, Dios mío, pastor, yo no sé qué me pasó, pero caí en la tentación. No caíste en el momento que consumaste el pecado. Tú caíste en el momento que te desligaste de buscar a Dios. El día que dejaste de orar, ayunar, buscar, consagrarte, buscar, servir y serle fiel a Dios. Desde ahí comenzó tu desgracia. Pero el día de hoy nos enseña el Señor que tenemos que someternos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Por lo tanto, velad y orad para que no entréis en tentación. Por lo tanto, el Cristo de la gloria está diciendo: si tú desarrollas una vida natural, vas a ser propenso a una caída espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo está diciendo: las tentaciones no se las vencen en la carne, sino en el espíritu. Cuando Cristo fue tentado, estaba en el espíritu, porque por el espíritu fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches, y venció y salió bajo el poder del Espíritu Santo, y ángeles le servían. Por lo tanto, Cristo aquí nos enseña que cómo poder vencer las tentaciones cada vez que tú te sometes profundamente al Señor. ¿Por qué personas se dejan seducir por el mal? Sencillo: porque hace rato perdieron su comunión con el Dios del cielo. Porque son más vulnerables en el pecado, ¿verdad? Y son tan resistentes a veces para buscar a Dios. Sencillo: porque hay una decadencia espiritual, hay una crisis. Hay gente que dice: pastor, me siento débil, yo ya no tengo fuerza, ya orar me da sueño. Sencillo: porque tu crisis espiritual comenzó, dejaste de buscar a Dios y el diablo te está forzando y cada vez te sientes vulnerable, débil, ¿verdad? Y te sientes tan simple en el evangelio que cualquier cosa te tira al piso. Por lo tanto, todo cristiano debe de aprender a vencer su tentación. Y es que Cristo está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede. Satanás puede tentarnos, sí, para que podamos pecar, pero no puede obligarnos a pecar. Él no puede obligarnos a pecar. O sea, nadie puede decir: ay, es que ella me obligó, él me obligó. Esa es una gran mentira, que el Señor no se la aceptó al mismo Adán cuando dijo: la mujer que tú me diste me dio de comer. Él se quiso justificar, por eso que Dios no aceptó esa justificación. Él pecó porque quiso pecar. ¡Qué silencio! Yo quiero que alguien esté acá conmigo, no me deje solo, porque este mensaje puede ser de advertencia y para otros una sentencia. Tal vez Dios te quiera advertir. ¿Para qué? Para que cuando mañana venga la tentación, tú no te dejes vulnerablemente caer, sino que resista, porque tal vez el próximo mes algo glorioso tiene Dios para con tu vida, y tenemos que vencer ese tipo de tentación para poder recibir lo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre la gloria. Entonces,
Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados del día del juicio. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. El Señor es experto en librar de tentación a los piadosos, a los justos, a los que procuran decirle al Señor cada día: líbranos de toda tentación, guárdanos del mal, evita que nosotros caigamos, perdónanos, Señor, si ofendimos tu presencia. Ese piadoso que está en constante comunión con Dios, que cuando un pensamiento inaccesible llegó a tu mente y tu corazón se deleitó y uno reacciona y dice: Señor, reprendo al diablo y todo tipo de malicia. ¿Por qué? Porque es piadoso, es temeroso, y Dios sabe librar de la tentación a los piadosos, es decir, a los que buscan la piedad del cielo, a los que buscan agradar a Dios. Usted no está aquí porque es sumamente fuerte, no, fuerte es el Señor, que sabe librar a todos aquellos que se apoyan y se agarran de la mano del Señor. Tú sin Cristo no eres nadie. Jesús dijo: sin mí nada podréis hacer. Por lo tanto, sin Él somos siervos inútiles, pero con Él somos poderosos e indestructibles. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Oh, segunda de Pedro 2:9, repito: sabe el Señor librar. Sabe el Señor librar de tentaciones. ¿A quiénes? A los piadosos. Y luego dice: y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Es decir, en una iglesia hay piadosos e injustos, los que se dejan arrastrar, los que cada vez caen y caen y caen y caen y no tienen ningún tipo de remordimiento ni de sentimiento de culpabilidad, sino que lo hacen con deleite. Se esconden en una apariencia de cristiano y cargando una Biblia piensan que son justos. No, el piadoso Dios lo conoce del corazón, y de a ellos el Señor siempre los libra de todo tipo de tentación. ¿Es pecado ser tentado? No, no es pecado. El Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó, y la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos entender que este punto con claridad: la tentación no es pecado. Satanás le gusta condenar a los cristianos aún cuando no han pecado. Le gusta hacer que se sientan culpables de haber sido tentados, pero aún el pecado no debe de tomar dominio en nuestras vidas. Jesús siempre advertía a sus discípulos, que es un mensaje que el día de hoy se sigue transmitiendo a todas las generaciones de la iglesia. Y en Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, orad, que no entréis en tentación. O sea, enseñó que la oración, que es la comunicación o la comunión con Dios, evita que tú puedas pecar. Por ejemplo, una mujer o un hombre soltero puede ver a cualquier mujer y escuchar o establecer un diálogo de propuesta, de sentimiento con cualquiera. Pero cuando alguien es casado, prácticamente tiene que tener una íntima comunión con su esposo o su esposa. Esto evita mirar a otro y escuchar a otro. ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando hay un problema matrimonial, cuando hay una crisis en la relación, viene otro, le calienta el oído y ya le presta atención, porque hay una crisis en esa relación y se vuelve vulnerable prácticamente a caer en un tipo de pecado. Por lo tanto, el Cristo de la gloria nos hace entender que tenemos que fortalecer la relación con Dios para nosotros poder vencer al pecado y Él poder librarnos. De lo contrario, no nos podrá librar. ¿Cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando decidimos si la tentación la podemos aceptar o no. Pecamos cuando cedemos a la tentación. La Biblia habla de algunos pecados que son externos y otros pecados que son internos. Es decir, pecados visibles y pecados invisibles. Por ejemplo, hay gente que consume el pecado y otros que en realidad no lo han consumado, pero lo han concebido en el corazón. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto consumó el pecado, pero hay otros que en realidad dentro de sí han concebido y se deleitan internamente. Y Cristo condena a ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: os fue dicho, no adulterarás, mas yo digo
que el que viendo, ¿verdad?, a la mujer de su prójimo y la codició en su corazón, ya pecó. Es decir, sin necesidad de consumar el pecado, pero cuando se concibe internamente en el corazón, ya entró en una crisis y en realidad está siendo vulnerable, y es ahí donde Satanás comienza a entretejer una caída para hacerlo pecar. Y es que la Biblia dice que para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Quiere decir que nosotros tenemos que estar a la expectativa, alerta, viendo por todos los lugares donde Satanás nos quiere atacar para poder no truncar el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que lo que dice Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que todos nosotros vamos a ser tentados, pero seremos bienaventurados cuando le digamos no a la tentación. Y es que cualquiera no le puede decir no a la tentación, y algunos que le dicen sí y dejan seducir y atraer, pero cuando uno dice no, es ahí donde Satanás va a doblegar, va a reforzar su ejército en cuanto a tentación se refiere. Pero Dios sabe librar de la tentación a los piadosos. Él ayudará a quitar de ti todo tipo de tentación que la cual tú no la puedas resistir, pero también juntamente con la tentación Él pone la salida para que tú puedas huir de toda acechanza que el diablo quiera poner sobre tu vida. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está metido dentro de tu vida y la mía para poder enfrentarnos a las tinieblas. Tal vez tú con tu fuerza no puedas resistir, pero poderoso es el que está dentro de ti, el que puede librarte de todo tipo de tentación, y saber que después de esa tentación viene una gloria sobrenatural en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Usted dirá en ocasiones de la vida: oh, ¿por qué tantas propuestas? ¿Por qué tantos ofrecimientos? ¿Por qué tantas oportunidades indebidas? ¿Qué es lo que está pasando? Que en realidad yo tengo que la carita de un modelo, que todo el mundo me está sobre ti encima velando para yo poder caer. No es que seas la Coca-Cola del desierto. No es que tú pienses que tú seas la figura de modelo de catálogo de una revista. No, lo que pasa es que el diablo sabe que está así de a poco venir la bendición sobre tu vida, y él no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a tratar de atacarte, vencerte, para que no puedas alcanzar lo de Dios en tu vida. Pero en esta noche usted tiene que tenerlo muy claro, que hay un Cristo que está aquí en esta hora diciéndote: no caigas en la tentación, porque hay algo grande que viene sobre tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Ok, la Biblia dice: bienaventurado el varón. Y cuando la Biblia habla del varón, también habla de la mujer, porque será llamada varona, porque fue tomado del varón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, aquí utiliza la palabra soportar. Y hay situaciones que uno tiene que soportar. Usted trabaja en una compañía y su jefe es molestoso, fastidioso, cargoso. ¿Usted qué tiene que hacerlo? Porque sabe que de ahí ese sueldo se va y usted tendrá que vérselas muy feo. Tiene que soportarlo. Si usted vive en la casa de su suegra y su suegra le está dando todos los días, ¿usted qué tiene que hacer? Porque si no, tiene que irse a vivir a la calle. Entonces la Biblia utiliza el término soportar y lo relaciona con la tentación. Quiere decir que la tentación va a ser, persistente en un momento determinado. Imagínense usted cuánto no tuvo que aguantar José a la mujer de Potifar. Permanentemente, la soportó. Un día no la aguantó más, tuvo que salir corriendo, porque juntamente con la tentación está, ¿qué dice ahí? La salida. ¿Y qué hizo José? Tuvo que salir corriendo, porque donde se quedaba un minuto más, ya no aguantaba. Es decir, ya no aguantaba soportar tanta presión y tanta tentación, que tuvo que agarrar la puerta y salir corriendo. Eso lo llevó a la cárcel. Pero luego de eso vino una gloria poderosa. Es que sabía Satanás lo que había sobre José y quería atacarlo por todas las vías necesarias para poderlo destruir. Pero José sabía que el sueño se tenía que cumplir, que la palabra profética sobre él se tenía que dar cumplimiento. Y este hombre llamado José puso bien en claro qué es los elementos que iba a utilizar Satanás para destruirlo. Pero él fue fiel y experimentó la bendición. Pero la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Más claro no puede estar. Santiago lo está explicando claramente. Si tú soportas la bendición, hay corona de gloria sobre tu vida. Si tú no soportas la tentación, va a haber, ¿verdad?, una corona de muerte. Va a haber menosprecio sobre tu vida, va a haber abandono y burla de la gente. Pero si tú soportas la tentación, sobre ti hay una corona de gloria. Y Dios quiere coronar a muchos de ustedes. Por eso que el diablo está insistiendo en golpear, pegar, aleluya, tratar de que tú te debilites y caer en la tentación y en la provocación. Pero resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Un poquito más soporta, porque el que prometió que iba a cumplir la promesa sobre tu vida, la cumplirá. Y él está aquí en esta noche para poder traer habrá alguien que pueda traer su mejor alabanza en esta hora. A su nombre la gloria. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso es que todo creyente debe fomentar su intimidad, su relación con Dios. Mateo 6:13, la oración ejemplar dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y por todos los siglos. ¿Acaso usted ha puesto en práctica esta oración todos los días? Diciéndole en oración: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración que Cristo dijo que todos los días las teníamos que ejecutar. Porque hay momentos que usted amanece fuerte, pero hay otros momentos que usted amanece débil. Hay días que usted parece Sansón y que puede destrozar a cualquier filisteo que se le aparezca. Pero otro día usted aparece que parece fuera un gusano en la tierra que cualquiera lo puede pisotear. Por eso usted todos los días tiene que orar pidiéndole al Señor y diciéndole, como Jesús nos explica: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Es decir, quien puede evitar que yo pueda caer en el futuro, quien puede evitar que tú puedas fracasar en el mañana, quien puede hacer que tu vida sea exitosa todos los días de tu vida, no se llama tu intelecto, tu razón, tu inteligencia, tu sapiencia, no, es el Señor. Por eso Cristo te dice: no pongas tu vida y tu fuerza en la parte humana, no. ¿Por qué? Porque en realidad a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil, tu carne generalmente es vulnerable y te puede arrastrar en el pecado. Pero el Señor dice que tú y yo tenemos que orar permanentemente y decir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si yo tengo esa oración todos los días, el diablo tendrá que vérsela complicada. ¿Por qué? Porque cuando yo oro estoy haciendo descender a Dios sobre mi vida, y el diablo va a pensar dos veces en atacarme. ¿Por qué? Porque yo ya estoy saliendo de mi casa con Dios en mi vida, y si salgo con Dios en mi vida, es el ángel de Jehová que acampa alrededor de aquellos que le temen, y él los defiende, y él sabrá limpiar a todo piadoso de todo tipo de tentación. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Si podemos decir aleluya. Cada cristiano tiene algún pecado que le asedia. Sí, tiene algún pecado que le asedia, el cual siempre en esa parte será tentado. Satanás conoce cada uno de tus puntos débiles, y es ahí donde él va a iniciar todo ataque de tentación. Para triunfar sobre el pecado, y además de los pecados que asedian en tu vida, debemos de aprender a vencer la tentación. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres a la destrucción y a la perdición. Las tentaciones hasta en cierto momento son atractivas, y no solamente que atentan con esta carne en la parte sexual, sino en la codicia, el dinero fácil, la vida placentera, la vida vanidosa, la vida llena de lujuria. El apóstol Pablo dice: porque los que quieren enriquecerse, habla de un enriquecimiento, dice caen en tentación y en lazo. Es decir, los que buscan ganar dinero fácil van a caer en diversas tentaciones y van a enlazarse, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres y destruyen en perdición. Quiere decir que cualquiera de ustedes pueden también ser tentados, no solamente en la parte sexual, sino en la parte, ¿verdad?, económica, para poder prosperar, y de pronto vas a caer en la mentira, vas a ser enlazado, ¿verdad?, en el perjuicio, para la cual tendrás que engañar a mucha gente. Pero Dios te quiere librar. Para aquello, Dios también tiene el poder para bendecir, pero para poderte bendecir, Él quiere que venzas todo tipo de tentación. ¿Por qué? Porque cuando tú vences a la tentación, Él tiene poder para prosperar tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Atención, a mí me gusta predicar lo que yo vivo. Prácticamente en el camino he tenido propuestas como usted no tiene idea, económicamente hablando, para yo poder lucrarme y enriquecerme. Pero nadie me puede juzgar, incluso de los que tienen aquí años congregándose en este lugar, que nunca les he robado $1 partido por la mitad, ni me he metido a sus casas a engañarle, a estafarle, a manipularle, aleluya, a beneficiarme de su economía. Nunca he tenido propuesta para hacerlo. He tenido recursos en mis manos para yo poderlo hacer, pero gracias a Dios he sabido resistir esa tentación. Prácticamente me han ofrecido, y algunos ministros dicen: mira, yo tengo esto porque mi mensaje fue dosificado y ahora yo predico de esta manera, por la cual yo tengo dinero, tengo economía, tengo sustento, tengo otro nivel económico, y lo he hecho tan rápido y acelerado porque de esta es la manera que tenemos que actuar. No, yo prefiero serle fiel a Dios y esperar de tiempo en tiempo que tenga la bendición sobre mi vida, que espero que Dios me bendiga, porque el diablo también te puede dar, pero cuando el diablo te da, te lo quita. Pero cuando Dios te da, no hay diablo que te lo pueda quitar y te pueda avergonzar todo lo que Dios te ha dado. Espera en Jehová, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Y cuando Dios bendice, te engrandece, te honra y te hace entender que por medio de la bendición tú puedes salir del anonimato. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ok. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Quiero hablar de 4 principios para poder vencer la tentación. Número 1, depender de tu muerte con Cristo. ¿Cómo es esto, pastor? Depender de la muerte con Cristo. Como cristianos, tú y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para reinar con Cristo. ¿Cómo fuimos liberados? Fuimos liberados por nuestra muerte con Cristo. Dios nos puso en Cristo sobre la cruz. Cuando Cristo murió, también morimos juntamente con Él. Y cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Y cuando resucitó entre los muertos, también resucitaremos. Como dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 12 en adelante. Lo voy a leer, anótelo por ahí. No voy a tener el tiempo para que usted espere y lo busque, porque de lo contrario no podríamos avanzar en este tema. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Toca a 2 personas, dile: somos coherederos de la gracia del Señor. Dígale: todos los beneficios del reino son para nosotros. ¿Por qué? Porque con gozo damos gracias al Padre por lo que hizo con nosotros, ser apto para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Diga conmigo: Dios, más fuerte, diga: Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad es ese poder sobre tu vida. Y la Biblia dice con claridad que Dios te libró del poder, del dominio, de la autoridad de Satanás sobre tu vida. Ya Satanás no domina tu vida. Ya el diablo no tiene autoridad sobre ti, porque tú ya no le perteneces. Cristo te liberó de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, ya tú no le debes de hacer caso al diablo. Ahora el diablo te tiene que pedir de favor que tú caigas en tentación, pero tú le eres fiel a Dios. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque será coronado. Ahora el diablo no tiene poder sobre tu vida. El que tiene poder sobre tu vida es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ok. Déjenmelo explicar un poco mejor, aunque deseo predicar. Pero es un principio que no lo podemos evitar. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y una vez que nos libró de la potestad de las tinieblas, dice el renglón seguido, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados.
Qué interesante. El Padre nos libró de la potestad del gobierno, de la esclavitud del Satanás, de ese gobierno de las tinieblas, y nos trajo el gobierno de su Hijo. Y en el gobierno de su Hijo, dice la Biblia, que encontraremos en Él el perdón de todos los pecados y la redención por su sangre. Quiere decir que cuando estemos en este reino, que es el reino de la luz, el reino de su Hijo, podremos cometer a veces errores y nos podemos equivocar y nos podemos caer. Pero nos dijo, cuando tú estás trasladado aquí, el diablo va a querer afectarte, pero en este reino del Cristo de la gloria tienes el beneficio de tener redención por medio de su sangre y perdón de todos los pecados. Así que el diablo no te puede destruir, porque aquí hay perdón, aquí hay redención, aquí hay sangre que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica. No somos perfectos, pero en medio de nuestros errores, el Cristo de la gloria puede redimir, puede perdonar, puede levantar a cualquiera que esté caído. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Bendito sea Dios. Qué interesante es ver que estamos en un reino donde el diablo a mí no me puede avergonzar. Me caí, sí, pero como humano generalmente tengo defectos, pero estoy en el gobierno de mi Señor Jesucristo. En el gobierno de las tinieblas me metí a depresión, me metí a alcohol, me metí a droga, me metí, aleluya, en depresión para poder, aleluya, refugiarme de mis errores. Pero ahora estoy en Cristo y dice en la Sagrada Escritura: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y nos equivocamos, sí, porque nadie es perfecto, pero en el reino de su Hijo hay redención, hay perdón, hay, aleluya, restauración de todas aquellas cosas que el diablo quiera traer sobre tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Oh. Diga conmigo: yo estoy en el mejor reino, donde nadie me acusa y donde Cristo me restaura. Yo no te puedo juzgar si tú te caes, porque yo soy igual que tú. Por eso Jesús dijo: no juzgues para no ser juzgado, porque con la misma vara que tú juzgas serás medido. Quiere decir que si tú te caes y yo te condeno, pues mañana yo puedo caer también. Y el diablo tendrá licencia de parte de Dios para golpearme y caer de la misma manera. Si tú te caes, estoy aquí para ayudarte. Si tú te resbalas, estoy aquí para extenderte la mano. Estamos en el reino de su Hijo Jesucristo. En su reino, dice la Biblia, a la diferencia del reino de la potestad de la tiniebla, aquí hay redención por medio de su sangre y el perdón de los pecados. Aquí no hay religión, aquí hay una relación personal con Cristo. Y Dios te ama tanto que te está dando a entender que aquí hay formas por las cuales tú puedas crecer. En medio de tus imperfecciones, Él te perfecciona. En medio de tus caídas, Él te levanta. En medio de tus defectos, Él... Ahora alguien que glorifique a Dios en esta hora. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Cristo, es decir, en Cristo, hemos sido librados del reino de las tinieblas, donde reina el pecado, donde gobierna Satanás. Y ya no estamos bajo la autoridad del pecado, que está en gran verdad y que debemos contar con ella. La Biblia dice, Romanos 6:11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo, mi hermano querido. Ya Satanás no ejerce autoridad sobre tu vida. Ya Él no te grita, no te ofende, no te humilla. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido librados de ese reino que nos cautiva, que nos acusa, que hace que entremos en remordimiento, que vivamos, ¿verdad?, como un trapeador, como alfombra, que todo el mundo pase sobre encima de nosotros. Por eso sigue diciendo Romanos 6, verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No deje ya que el pecado nuevamente entre a tener poder sobre tu vida. No, porque ya Cristo te liberó. ¿Por qué? Porque Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verso 36 dice: si el Hijo del Hombre os libertare, serías verdaderamente. El diablo te está tratando de programar en la mente diciendo que tú no sirves como cristiano. El que no sirve es Él, porque Él fue desechado, y Dios desecha lo que no sirve. Pero de lo que no sirve te llamó a tú para poner, aleluya, la gloria de su Hijo Jesucristo en medio de tu vida, para avergonzar las tinieblas y hacerle saber al diablo que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a las tinieblas y saber que Dios tiene misericordia con los hombres en la tierra. Alguien tiene
tiene que alabar a Dios en esta hora. Qué interesante es ver esto, que usted puede vencer. Diga conmigo, en Cristo yo soy. Más fuerte, diga, en Cristo yo soy más que vencedor. Esto que lo escuche las tinieblas, el infierno y los demonios que te esperan allá afuera. El diablo tiene preparado una tentación para el día de hoy y el día de mañana. Pero más poderoso es el que está contigo que el que está allá afuera en el mundo. Fiel es Dios que no dejará de tentarte más de lo que tú no puedas soportar. Porque fiel es Dios que juntamente con la tentación también viene la salida. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. ¿Esto qué quiere decir? Que ya Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, ¿verdad? Ya no tiene potestad sobre tu vida. Por ejemplo, usted es un estudiante de un colegio y tuvo un profesor que le agarró tema a usted por 3 años de estudio. Y ya usted se graduó y sale del colegio. De pronto se encuentra aquel profesor en otro lugar y dice, ven acá, Jorge Alberto, siéntate que quiero hablar contigo. Así que quiero que dejes todo lo que está haciendo porque ven acá o si no le hablo a tus padres. José Alberto ya no lo tiene que prestar atención. Es decir, yo ya no estoy bajo el dominio de la institución educativa. Yo ya me gradué y yo no formo parte. Ahora usted no es mi profesor. Usted es un simple maestro. Pero yo ya no estoy bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su gobierno. Ahora ya no obedezco a ese ritmo de odio que usted me llevaba. Ahora yo ya soy libre. No depende. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios en esta hora? Sí podemos decir aleluya. El diablo querrá transmitir autoridad nuevamente sobre tu vida, pero tú eres libre. A veces el diablo decía, agarra eso que no es tuyo, agárralo ya. Y usted le obedecía. Ahí viene esa muchacha, guíñale el ojo, hazlo. Usted le obedecía. Ahí viene eso, miéntele. No, miéntele. Ya sabe que tú tienes que obedecerme. Y viene y le miente. Usted ya no está bajo la autoridad de Satanás. Ya la potestad de las tinieblas no está sobre tu vida. El poder de las tinieblas ya no opera sobre ti. Ahora el que opera sobre ti es Cristo. Y si tú tienes una debilidad, un defecto, un resbalón, una caída en su reino, Él no te va a condenar, Él no te va a destruir, Él no te va a amenazar, Él te va a restaurar, Él te va a extender la mano, Él te va a redimir, Él te va a lavar con su sangre, Él va a tener el perdón de todos los pecados. Número 2. Cuenta con la vida de Cristo en ti. No solamente experimenta la muerte en el pecado, sino experimenta la vida en Cristo Jesús. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia es seducido y atraído. La tentación no viene solamente de Satanás, sino también desde tu interior y se manifiesta en tu exterior. Tenemos dentro de nosotros algo que siempre está tratando de arrastrarnos al pecado. La ley del pecado que está en los miembros, que Pablo lo menciona a los romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Que lo que no quiero es lo que hago, y es el pecado que mora en mí. ¿Qué es una ley? La ley es algo que sucede una y otra vez. Por ejemplo, hablemos de la ley de la gravedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos decir que existe una fuerza que siempre hace que los objetos suban, pero también caigan al suelo. Asimismo, hay una ley, que es la ley, ¿verdad?, del pecado, pero también que mora en los miembros de un cuerpo humano. Es decir, dentro de tu vida, por muy santo que pongas la cara, hay algo que te debilita. Hay algo que te pone a temblar. Hay gente que se cree fuerte hasta que escuchó una música y comenzó a deleitarse internamente cuando solita la pierna se comenzó a mover. Y usted se da cuenta, ay Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Y es el pecado que mora dentro de ti. No me ponga cara santo que no lo tiene. Que usted tiene una debilidad que es séquito de un artista de telenovela que cuando lo ve suspira. Hay algo que está dentro de ti, que el Satanás lo conoce claramente. Esa es una ley en la cual Santiago dice que cada uno es tentado desde su propia concupiscencia. Tenemos en nuestro interior un principio de pecado que siempre estará tratando de arrastrarnos hacia el mal
Y por esto la Biblia llama la ley del pecado. Es decir, nosotros todos los días de nuestras vidas tenemos que luchar con la ley del pecado. ¡Qué silencio! Por eso es que la Biblia dice, frente a esa exposición de la ley del pecado, que nos hace inmune al pecado, es nuestra comunión con Dios. Por eso dice Jesús, velad y orad para que no seáis tentados. ¿Para que no caigas en qué? Porque la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Podemos vencer la ley del pecado mediante nuestros propios esfuerzos? No. Dios no tiene, ¿verdad?, esta capacidad de darle al hombre para que lo pueda vencer humanamente, sino espiritualmente. ¿Y cómo nos libra Dios? Dios nos libra dándonos a Cristo, que venció en su cuerpo al pecado. Y si Cristo está morando dentro de tu vida, podemos vencer el pecado por medio de Jesucristo. Por eso la vida de Cristo debe de reinar en ti. Por eso Pablo pudo vencer a la ley del pecado. Cuando él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque en tu interior hay algo que te dice, hazlo. Pero en tu interior también hay algo que te dice, no lo hagas. Ahí dentro de tu interior dice, nadie te está viendo ahorita, un ratito. Pero por otro lado dice, los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra, y el que anda en camino de integridad, solamente a aquellos le servirá. La ley del Espíritu es la que nos va a vencer a otra ley, que es la ley del pecado. Romanos 8:2 dice, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si la ley del pecado trae muerte, hay otra ley que contrarresta esa ley de la muerte que trae el pecado. ¿Cuál es? Romanos 8:2, repito. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué interesante ver que aquí es donde vemos que si hay una ley que destruye, hay otra ley que restaura. Si hay una ley que mata, hay otra ley que da vida. Y yo no estoy bajo la ley del pecado de Satanás en su dominio y en autoridad. Estoy en la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que da vida. Y aunque yo me enferme, Él me sana. En que cuando yo me caiga, Él me levanta. En cuando yo me equivoque, Él me restaura. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Número 3. ¿Cuántos quieren seguir escuchando este tema? Pues siga congregándose y yo se lo sigo enseñando. Y este pastor no me deja así con ganas. Porque si yo se lo suelto hoy día, ya no viene. Si el diablo usa la estrategia de darte la telenovela y te lo pone emocionante, dice, hasta ahí. Mañana a la misma hora en el mismo. Y usted se engancha. Usted deja de hacer cualquier cosa para engancharse en la telenovela. Pues ahí nos quedamos. Ya tengo el tiempo encima. Pero ¿cuánto estamos aprendiendo? Estamos viendo cómo vencer la tentación. El diablo quiere destruirnos por medio de la tentación, pero Cristo nos puede librar de la tentación. ¿Por qué? Porque si somos tentados es porque hay una corona de gloria que viene sobre tu vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida. Nos ponemos de pie, por favor. Qué lindo es escuchar la voz de Dios en medio de tiempos de crisis que estamos viviendo el día de hoy. ¿Quién no ha pasado por una tentación? ¿Quién no ha sido seducido y hasta a veces tiembla para no caer? O tal vez el diablo se adelantó y te avergonzó y te hizo caer. Pero recuerda que aún estando caído, Pablo dijo, en el reino de la luz, en el reino de Cristo Jesús hay redención y el perdón de los pecados. Por eso Pablo dijo, derribados, mas no destruidos. En el reino de Cristo hay restauración y Él está aquí en esta hora. No sé cuál haya sido tu ofensa, tu caída, tu equivocación, tu error que hayas cometido. No estoy aquí para señalarte ni juzgarte, porque no seré un juez para juzgarte ni un fiscal para investigarte. Pero aquí está el Cristo que puede restaurar tu vida.